gozamos de este cumplimiento y nos gozamos de este cumplimiento y nos gozamos de este cumplimiento y nos gozamos de este cumplimiento y me gozaré en este cumplimiento y me gozaré Quiero compartir Efesios capítulo 1, versículo 3. Es un pasaje que casi todos los lectores de la palabra lo conocen. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén a la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, llevamos cautivo todos nuestros pensamientos en la obediencia a ti y a tu palabra. Queremos en esta hora despojarnos de todo argumento, de todo rudimento, de todo razonamiento humano, Señor, y que tu Espíritu pueda obrar con libertad, Señor, en esta palabra. Queremos conocer queremos conocer tu voluntad, Señor, agradable y perfecta. Caminar con exactitud en el Espíritu en estos días, Señor, y creo que esta palabra traerá entendimiento, Señor, entendimiento. Amén y amén. Es un pasaje que lo conocemos, pero hay dos cosas que aprendí de una persona que me pareció muy importante, muy interesante para que lo veamos de esta manera. Y es en el capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? ¿Cuántos tienen Biblia? Levante su mano. Y los demás, WhatsApp cerrado, Biblia interactiva, puede abrirla. ¿Sí? Efesios 1:6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay dos cosas acá que tenemos remarcadas: la gloria de su gracia y las riquezas de su gracia. Me enseñó, lo vi a una persona hablar acerca de esto, y digo, qué tremendo, porque nosotros podemos haber salteado. ¿Alguna vez escuchó qué es la gloria de su gracia? Levante su mano. ¿No? ¿No escuchó qué es la gloria de su gracia?
Buenísimo. ¿Y qué son las riquezas de su gracia? ¿No? Entonces estamos... Ahí justo venía para nosotros esto. Yo lo aprendí estos días. ¿Sí? La gloria de su gracia y la riqueza de su gracia. Para los que están anotando. Las riquezas de su gracia son todos los beneficios de Dios. Y la gloria de su gracia es ser aceptado en Él. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que entender estas dos cuestiones? Porque es lo que dice Pablo que nosotros tenemos. La gloria de su gracia y la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia son todas las promesas que tenemos a través del Hijo. Y la gloria de su gracia es que hemos sido aceptados en Él, en esa relación, en esa comunión de amor entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Usted sabe que entre la comunión de amor que había entre el Padre y el Hijo, nosotros por la gracia hemos sido aceptados en esa relación de amor. Y usted me va a decir, pero eso ya lo sabía, pastor, ¿o no? El tema es que si nosotros no profundizamos en esta revelación de la palabra de Dios a través de la vida de Pablo, nosotros nos quedamos con una parte sin entender la otra parte. Por mucho tiempo hemos estado trabajando en buscar las riquezas de su gracia. Hemos edificado una vida, una iglesia, en la búsqueda de las riquezas de su gracia, de la promesa, de lo que tenemos. Hemos buscado a Dios, como lo venimos hablando durante este tiempo, por lo que nos va a dar. Y hemos estado en una línea muy fina, muy delgada, de lo que es el cristianismo y de lo que es el hedonismo. Porque buscamos a Dios por el placer. Buscamos a Dios por lo que nos va a dar. Buscamos a Dios porque nos va a dar sanidad. Buscamos a Dios porque nos va a dar prosperidad. Pero no entendemos que si tenemos esa búsqueda, sin entender que somos aceptos solamente en esa comunión de amor que hay entre el Padre y el Hijo, no podemos adquirir a la gloria de su gracia. Por eso, quiero que me entienda y présteme mucha atención. No podemos comprender la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Porque más adelante Pablo explica cuál es la voluntad de Dios. El capítulo 8, el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuál es la voluntad según Pablo acá? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El Padre se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, si yo comprendía y entendía este pasaje de reunir todas las cosas en Cristo, en la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida es reconciliar todas las cosas en Cristo. Entonces no nos quedamos en las subjetividades de si Dios me da o no me da, si a mí me va bien o me va mal, sino de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es lo que al Padre, cuando Él dice, según su beneplácito, esa palabra beneplácito, según, significa lo que a Él le da placer? ¿Qué es lo que a Él le da placer? Reunir todas las cosas en Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él, ¿sí? Lo más importante, y me impactó lo que estaba ministrando Edith recién, usted sabe de intimidad que nosotros no nos ponemos de acuerdo para ministrar la palabra, y lo que más me impactó fue que dice que en un momento necesitamos esa revelación de lo que tenemos, y lo tenemos como un conocimiento. Yo necesito tener la revelación de lo que tengo. Si yo tengo la revelación de lo que tengo, la revelación del Cristo que estoy portando,
todo lo que vaya haciendo en mi vida, todo lo que vaya generando, va a tener un impacto y una connotación muy distinta de cualquier persona común, de cualquier persona normal. Usted sabe que todo fue creado por la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Todo fue creado por la palabra. El tema es que la palabra tiene mucho poder en la gente que conoce lo que tiene. Hemos hecho marcadas diferencias entre un positivismo y estar fundamentados en una verdad. ¿Sí? Y es muy marcada la diferencia entre gente que declara positivamente a gente que tiene la revelación de lo que porta. Con la revelación de Cristo en nosotros, nuestras palabras no son inocentes. La revelación de Cristo en nuestra vida hace que nuestras palabras tengan un impacto profundo en la vida de las personas. Si a usted cualquier persona viene y le dice, tenés una enfermedad de cáncer, usted se le va a reír. No, yo no tengo cáncer. Pero si viene un médico y le dice, usted tiene cáncer, ¿qué va a hacer? Le va a agarrar un miedo. O se va a poner a orar. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa persona es profesional en la materia. Si nosotros podemos llegar a esa comprensión de ser profesionales en el conocimiento de la voluntad de Dios y de reunir todas las cosas en Cristo, nuestras palabras, la confesión de fe, tendrá un impacto, tendrá poder en la vida. Por eso muchas veces hemos orado, hemos clamado, hemos declarado cosas y no han sucedido porque no ha habido revelación de eso. Mire, acompáñeme. Gálatas 1:5 dice, Gálatas 1:5, para que entremos en esto necesitamos esta revelación de Cristo en nosotros, no como un conocimiento, no como un conocimiento. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Eso dice Pablo. ¿Qué le agradó a Dios? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué es lo que a él le agradó? Revelar a su Hijo en mí. Eso le agradó. Si este pasaje es una revelación en nuestra vida, si está llamando a Dios, atienda, si no, no. Ese pasaje se tiene que revelar en nuestra vida y vamos a solucionar un montón de conflictos en nuestra alma. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. ¿Desde cuándo me llamó? Desde el vientre de mi madre, perfecto. ¿Y me llamó por qué? ¿Por los méritos? ¿Y por qué no estamos posicionando los méritos? De que tengo, no tengo, si me va bien, si me va mal. Sin la revelación de la palabra, andaremos en búsqueda de sanidades y de subjetividades. Poder es la habilidad de creer. Decirle que está al lado tuyo, poder es la habilidad de creer. Lo que crea será hecho, ¿sí o no? Este mundo fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Ahora, el problema es que creemos mal y tenemos que creer bien. Por eso la necesidad de entender cuáles son las riquezas, las riquezas de su gloria, que es esa relación, esa comunión de amor que había entre el Padre y el Hijo. O sea, por eso cuando nosotros decimos que lo único que a Dios le da placer, por lo que decía ahí en Efesios el beneplácito, lo único que a Él le da placer es todo lo que conecta con Cristo. Hagas lo que hagas, si conecta con Cristo está bien. Mire, si logramos entender esto, nos vamos a salir de tantos conflictos de domésticos,
domésticos y ya de andar preguntando, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Será la voluntad de Dios que vaya a hablarle, vas a reconciliar a esa persona? ¿Vas a traer la luz de Cristo? Sí. Y es bastante fuerte lo que dice Pablo en este pasaje. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Si no hay revelación, eso es lo que está, esa es mi interpretación, ¿sí? Pablo dice, si no hay revelación de su Hijo en mí, no debería de predicar. Es fuerte, ¿no? Escuche, si no, ¿por qué? ¿Para qué le revela a su Hijo en él? Para que lo predique entre los gentiles, ¿o no? Esa es la revelación que tiene Pablo. Le revela Cristo y cuando Cristo es revelado él, predica. Por eso muchas de nuestras predicaciones, muchas de las palabras que damos, de las palabras que soltamos, de lo que confesamos, no tiene impacto, porque no hay una revelación de lo que estamos transmitiendo. Primero tiene que haber una revelación, después de la revelación viene la formación, y ahí es cuando nosotros soltamos la palabra, y esa palabra de lo invisible hizo algo visible, produjo vida. ¿Por qué? Porque en mi corazón ya no hay engaño y hay verdad. Porque lo que estoy haciendo lo hago para reunir todas las cosas en Cristo, no para un beneficio propio. ¿Sabe por qué predico la palabra? Para que me vaya bien. ¿Sabe por qué predico la palabra? Porque me siento bien. No, predico la palabra para reunir todas las cosas en Cristo, porque he sido aceptado en esa relación de amor. Entonces, en esa verdad, cuando la palabra es soltada, la palabra produce un impacto. ¿Dónde están los méritos ahí? ¿Dónde están los méritos en esa relación de amor? No existen los méritos. En esa relación de amor no existen los méritos. Por eso hay muchas personas que prefieren los beneficios, pero no la relación. Porque este amor es inexplicable y cuando se nos pide manifestar ese amor, no nos gusta. Y alimentamos nuestra vida de cosas innecesarias. Podemos satisfacer deseos de la carne, pero habrá días de duda, de depresión, de enfermedad. Y lo único que nos sostendrá en esos días es la gloria de su gracia. Es la revelación de ser aceptado en esa relación de amor. En esa revelación de amor. Por eso me impactaba lo que decía Edith, cuando hay gente en este lugar que está permaneciendo a pesar de las circunstancias que lo rodean, es porque hay una revelación de Cristo, si no, no hay forma. O usted es del ICI, o mire, el otro día le compartí a una persona que no congrega con nosotros la palabra del sábado pasado. Y me dice, ¿todavía se siguen congregando ahí? Y sí. Sí, porque si no hay revelación, usted no se va a quedar acá. Pues yo ya me he cansado de echarlo con la palabra. Hasta que no se muera, usted no se va. No es mi intención, pero es la verdad, es caminar en la verdad. ¿Cuántos quieren seguir siendo engañados? Usted va a decir, no, y bueno, entonces hablemos la verdad. Si hablamos la verdad, vamos a llegar a un... ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios no son las bendiciones aisladas que nosotros podamos tener. Es darle placer a Él en todas las cosas que hagamos. La voluntad de Dios no es que nos vaya bien. Tenemos que poder entender esto, hermanos. Debemos saber que el único placer que tenemos que buscar es la voluntad del Padre y la misma. ¿Y cómo lo vamos a resolver?
Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu que está en él. ¿Quién? El Espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ahí lo dice con mayúscula. Hay una diferencia entre el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién nos va a revelar al Hijo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos revela el Espíritu Santo de Dios al Hijo? En esa comunión de amor. En esa comunión de amor. Por eso cuando hay un corazón genuino, hermano, cuando la gente sirve con un corazón genuino, cuando la gente viene a buscar a Dios con un corazón genuino, íntegro, transparente, que dice, no me importa nada, yo quiero conocerte más, ahí se revela Cristo. Ahí se revela. Porque no hay intenciones de por medio. Las riquezas de su gracia están. Eso no se puso en tela de juicio en ningún momento. Lo que Dios dijo te lo va a dar. Pero estamos incompletos si no entendemos las riquezas de su gloria. Estamos completos cuando entendemos las riquezas de su gloria y las de su gracia. Que hemos llegado a esta reconciliación por el amor de Él. Y hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Necesitamos entrar en las profundidades de estos pasajes y salir de los contextos e interpretaciones almáticas que ayudan a utilizarlo para justificar nuestra independencia. Por favor, no caigamos en ese error. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que tenemos. No de los dones que tenemos, del Cristo que portamos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de esa relación de amor. Era mucho más profundo de lo que, ay, Dios me va a decir lo que tengo. No, te está dando testimonio de la gracia, de esa comunión de amor del Hijo al Padre. Por eso dice, ¿cuál era el alimento de Él? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es el alimento de nosotros? Hacer la voluntad del Padre, no hay otra. Porque nosotros somos participantes de esa relación de amor. Por eso Pablo dice, ustedes son participantes de esta naturaleza divina. Somos participantes de esa relación de amor. Ahí es cuando empezamos a liberar la palabra de fe. Cuando tenemos ese entendimiento. Las dos cosas. La gracia, la promesa, las riquezas. Cuando tenemos ese entendimiento, liberamos las palabras de fe, confesamos, y esa confesión es para liberar. Para liberar. Mire, cuando a alguien se le reveló lo que tiene, palabra que suelte, si suelta palabra de bendición o palabra de maldición, produce un impacto. Por eso cuidemos nuestras palabras, porque nuestras palabras crean. Y usted dice, pero no tengo tanta revelación de Cristo, no tengo tanta luz, todavía me falta. No, usted tiene todo. Que no haya tomado conciencia de lo que usted tiene es otra cosa, pero usted tiene todo. Entonces, palabra que usted suelta, crea. Si usted quiere que su hijo cambie, no empiece a decir que su hijo es un rebelde. Empiece a hablar bien de su hijo, porque esa revelación de Cristo en usted, Él habla bien de usted. Va a producir vida, ¿sí? Va a producir vida, pero en este entendimiento. Usted no pide a Dios que su hijo cambie porque quiere sentirse bien. No, ahí no se produce nada, porque esa oración es del alma. La oración del Espíritu es que usted está clamando por alguien para que se reúna con Cristo, indistintamente de cómo usted se sienta. Indistintamente de cómo usted se sienta. ¿Por qué vamos a predicar el Evangelio? ¿Por qué vamos a ser exactos
en orar, en clamar para que la gente se añada al cuerpo de Cristo. ¿Para que la iglesia se llene? No. ¿Para sentirme bien? No. ¿Por qué? Por ese entendimiento del amor del cual somos partícipes. Del amor por el cual somos partícipes. Por eso la oración que nosotros estamos teniendo y buscando no es una transferencia de responsabilidades. Lo que creemos empecemos a declararlo y lo que no se ve se comenzará a ver. Lo que no se ve se comenzará a ver. ¿Sabe que las personas que Cristo se le está revelando tienen mucho cuidado de sus palabras? ¿Por qué? Porque esa palabra que suelta y crea trae una responsabilidad. Y esa palabra trae autoridad. Cuando Cristo es revelado en nuestra vida, usted escuchó, si usted comienza a vivir lo que está predicando, ahí usted tiene autoridad, ¿sí? ¿Escuchó muchas veces eso? Usted comienza a decir lo que se le está revelando y se le está delegando autoridad. Por eso las palabras que se nos están revelando nos están demandando responsabilidad por la autoridad que se nos está delegando. Por eso no son inocentes las palabras que nosotros decimos. Porque usted está en un ámbito del Espíritu. Ya está en una luz y en un entendimiento mayor. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros hemos invitado a Jesús en nuestro corazón en las oraciones. ¿Recuerdan la oración de salvación? Hemos invitado a Cristo, pero por muchos años los hemos desatendido y ha quedado un poco desatendido, y el problema ha sido la incredulidad. Por eso Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe qué es el incrédulo? Nosotros podemos decir que el incrédulo es el que no cree en Dios. Pero según Pablo, el incrédulo es quien le llegó el mensaje y pudiendo creer decide no creer. Yo he sido incrédulo muchísimas veces. Y hasta por hoy me pongo, Señor, delante de su presencia. Porque cuando viene una palabra de Dios, viene el mensaje de Él a mi vida. Y con mi mente decido no creer, me estoy transformando en un incrédulo. ¿Y qué dice? Que le cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso cuando nosotros rechazamos la palabra, porque nos metemos en este ámbito de tiempo y espacio, en este ámbito de humanidad, cuando nos quedamos en esta situación y no nos metemos en la profundidad del Espíritu, empezamos a generar esa incredulidad en nosotros. Y el entendimiento se ciega. Entonces la persona nunca llega a la revelación de Cristo. Y como no llega a la revelación de Cristo, no puede caminar en la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Él. Por eso no rechace la palabra. Recháceme a mí, pero no la palabra. No comete el error de rechazar una palabra de un hombre, porque su espíritu conecta con el Espíritu de Dios en este lugar. Entonces cuando uno reconcilia su mente y recibe la palabra, en los días lo que usted no está entendiendo hoy, lo va a entender.
hay una palabra que dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Así es? A ver si alguien me ayuda a buscarlo, no me acuerdo. Estaba en 2 de Pedro, creo. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabe qué? Yo quiero que entendamos cuál es nuestra primera guerra, para que podamos tener reconciliación. Si alguien lo tiene, me avisa. Creo que estaba en 2 de Pedro. ¿Qué dice? A ver, léemelo. Léelo fuerte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa era la parte. Hasta que el día esclarezca. ¿Y quién sale? Dice. El lucero de la mañana salga. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. En la primera dimensión, como dijo Jerusalén, este lugar, la primera dimensión de luz y tiniebla está dentro nuestro. ¿Por qué? Tenemos que llegar a entender que la lucha es interna hasta que vamos recibiendo la luz, hasta que resplandezca el lucero de la mañana en nosotros. Tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Salga en vuestros corazones. Mire, el único deseo de Satanás es que a usted no se le revele Cristo, nada más. Mire, no se preocupe, porque hay situaciones en nuestra vida, estoy en enfermedad, estoy mal económicamente, eso no es el deseo de Satanás, hermano. Porque hay gente que está bien económicamente y no tiene revelación de Cristo. Hay gente que está en sanidad y no tiene revelación de Cristo. El único deseo es que no se nos revele Cristo. Es el único deseo, según lo que dice el pasaje. Aprendamos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. El miércoles en el SEAP decía, nosotros hemos manipulado situaciones a través de testimonios. Hemos hecho pasar a dar testimonio al frente a personas que se han sanado. ¿Por qué nunca hicimos pasar al frente a alguien que no se ha sanado y permanece en la verdad de Cristo? ¿Por qué no hicimos pasar al frente a personas que están en escasez económica y permanecen en la verdad de Cristo? Porque hemos predicado el Evangelio de las riquezas de su gloria y no de las riquezas de su gracia. Porque esa gente está más enfocada y está completa. Porque no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa quién le predique, no importa la iglesia, la congregación, el barrio, la familia, no le importa nada de eso, le importa reconciliar todas las cosas con Cristo, porque esa es la voluntad de Él. Eso es tener una mente reconciliada. ¿Sabe de qué vamos a salir en este tiempo? Y ahora me cae mucho más la luz y la ficha de andar dando vueltas de iglesia en iglesia, porque eso es subjetivo. Es subjetivo. Porque cuando entendés la comunión esta de amor, ya no importa ni una congregación, importa la revelación de Cristo. ¿Te das cuenta? Que el problema no era la congregación, que el problema no era el pastor, que el problema no era el hermanito, que el problema no era la hermanita. El problema era que estábamos buscando las riquezas de su gloria y no su gracia. Entender que esto es una reconciliación de amor, que somos participantes de esa reconciliación de amor y todo lo que hagamos es visto a través de esa reconciliación de amor. Todo lo que hagamos es visto a través de eso. La guerra de luz y tinieblas son dentro nuestro. Nuestra credibilidad o incredulidad
incredulidad determinará quién gana. ¿Usted cree a la palabra de Dios? Listo. Eso va a determinar quién gana, la luz o las tinieblas. ¿Cree la palabra, cree lo que usted porta? Eso va a determinar quién gane. Enfóquese en la imagen incorruptible. Por eso Edith decía, mira el que está al lado tuyo y decirle que está al lado tuyo, qué nítida que está la imagen de Cristo en vos. Decirle, qué nítida que está la imagen de Cristo en vos, porque esta revelación va a traer perfeccionamiento. ¿Sí? Muy bien. Póngase de pie, ya termino, me faltan 25 minutos. Siempre hago ese chiste. Aleluya. Ayer hicimos algo con los jóvenes bastante raro. Sí, de hecho sí. Y eso me gusta porque son raros los jóvenes, son locos. Me encantan. Le hicimos unas preguntas de a dónde le gustaría viajar. Y usted ni se imagina, algunos a lugares inexplicables, pero bueno. Pero la idea es que pudieran entender que lo que habita dentro de ellos es la palabra, porque la palabra dice que ya está escrita en nuestro corazón, no está, ¿sí?, en piedras, está en nuestro corazón. Y Hechos 1:8 dice que la gran comisión es llevar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos están reconciliando Jerusalén, están reconciliando Judea, que es su familia, están reconciliando Samaria, que es lo que los rodea, y están yendo a lo último de la tierra. O sea, la situación actual no puede condicionar la palabra de Dios que está dentro de ellos. Y eso quería hacerle ver, que el deseo de su corazón es genuino. Desean ir a una nación porque está esa genética en ellos, de llevar el Evangelio. Entonces agarramos con una lana y empezamos a tirar de unos a otros en una ronda e hicimos como una conexión entre las diferentes naciones a donde querían ir. Y se armó como un mapa. Y puse como contraste en el cañón el mapa del apóstol Pablo. Una persona llevó el Evangelio todo un continente. ¿Cuánto más la juventud está? ¿Cuánto más usted, papá? ¿Cuánto más usted, mamá? Cuando entiende que Cristo necesita ser revelado en nuestra vida. Por eso en el 17 dice que Él ora para que tengan el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre sus vidas. Por eso, ¿cómo vamos a edificar nuestra casa los días que vienen? En la búsqueda de la revelación de Cristo. Esa fe que recibimos, esa fe es la que testificamos, eso es lo que declaramos, eso es lo que empezamos a hablar, eso es lo que empezamos a declarar sobre nuestros hijos, eso es lo que empezamos a declarar sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, sobre los vecinos, porque es así, esto tiene que crecer. No la congregación, el número, no. Tiene que crecer la revelación de Cristo. La revelación de Cristo, porque ahí vamos a trabajar como debe ser, en el orden divino, con un corazón correcto. Muchas de las veces nos hemos limitado, pero creo que podemos entender en estos días que no hay limitaciones. No hay limitaciones. Solamente la iglesia ha tenido falta de revelación en el conocimiento de su voluntad. Mire, usted ha intentado muchas cosas en su vida, pero sin Él. Y aquí estamos. Por amor Él nos trajo acá, una vez más, pero para hacerlo con Él. Y yo creo que todo lo que dice Pablo
Y esa frase que la sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no va a ser un eslogan, va a ser una realidad en nuestra vida. Va a ser una realidad. Porque todos lo vamos a poder en Él. Todos lo vamos a poder en Él. Porque ¿sabe qué? En Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Cuando nosotros entendemos esa revelación sobre nuestra vida, vendrán días difíciles, vendrán días de angustia, vendrán días de depresión, pero vendrán días de gozo, vendrán días de paz, vendrán días de abundancia. Y todo lo que vayamos a hacer va a ser en la voluntad de Él. Ya no se pregunte cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Lo que estás haciendo, ¿estás reconciliando a la creación con Cristo? ¿Estás reconciliando a Cristo? Esa es la voluntad de Dios. Yo siento que hay tanta libertad, como decía Edith, hay tanta libertad de salir de la mente religiosa. ¿Será de Dios o no será de Dios? Es de Dios cuando reconcilia a Cristo. ¿Cómo sé que estoy reconciliando a Cristo? Porque sé cuáles son las intenciones de mi corazón. El corazón de Él es puro, es transparente, es genuino, no busca nada por beneficios personales. Cristo es así. Ese es el amor de Él. Esa reconciliación de amor se va a expresar así. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto otro? ¿Por qué quiero ir a tal lugar? ¿Por qué tengo estas amistades? No te preguntes, ¿es de Dios o no es de Dios esta amistad? ¿Lo vas a reconciliar con Cristo? Entonces es sí. Esa era la voluntad de Él. ¿Este trabajo es de Dios o no es de Dios? ¿Lo vas a reconciliar? ¿Vas a hacer que se reúnan con Cristo? Entonces sí. No nos metamos en esta subjetividad, en esto natural, en esto real. Hay algo espiritual. Por eso dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si yo estoy posicionado en la verdad, si mi corazón está posicionado en esa verdad, de que sé que su soberanía se manifiesta en mi vida, solamente estoy dispuesto, disponible para que Él lo haga. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Padre, te damos gracias. Cerra tus ojos ahí donde estás. Te damos gracias por este tiempo, por esta impartición de vida. Padre, te damos gracias, Señor. Que podamos, Señor, en estos días llegar a esta luz, a esta claridad, a este entendimiento, Señor. Tú te has propuesto revelar a tu Hijo en nosotros. Tú te has propuesto revelar a tu Hijo en mí, Señor. Y ya lo has revelado, Señor, ya lo has revelado. Confesalo, declaralo. Tu palabra tiene poder en este ámbito. Decirle, Señor, ya tengo tu revelación, creo lo que tú estás haciendo en mi vida. No me quiero quedar en esta situación, porque sé que tú tienes un destino de gloria, Señor, para reconciliar a todas las personas en Cristo. Manifestamos tu verdad, manifestamos tu verdad. Amo hacer